En el episodio de hoy de San Mateo nos vamos a centrar en el capítulo 14 a partir del versículo 22, cuando Jesús camina sobre el mar, sobre las aguas. Dice así: cuando despidió a aquel gentío, subió al monte a solas para rezar, y llegando el atardecer estaba solo allí. Por su parte, los discípulos estaban en la barca, zarandeada por las olas, pues el viento venía de frente, y distaban ya de tierra muchos estadios, y en la hora cuarta de la noche se les acercó Jesús caminando sobre el mar. Pero los discípulos, al verlo caminando sobre el mar, se alarmaron diciendo: «Es un fantasma», y por el miedo empezaron a gritar. Pero enseguida les habló Jesús diciendo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le respondió así: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las olas». Y él le dijo: «Ven». Saltando de la barca, Pedro caminó sobre las olas y se acercó a Jesús, pero al sentir el viento fuerte le entró miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús, extendiendo la mano, lo sujetó y le dice: «Hombre de poca fe, ¿para qué dudaste?». Fijaos que en este evangelio no simplemente leemos que Jesús camine sobre las aguas, algo que yo estoy seguro que todos conocíais esta escena del evangelio, sino que se nos da un dato más. San Pedro también caminó sobre las aguas. Jesús se acerca a la cuarta vigilia de la noche. Los judíos solían dividir la noche, igual que los romanos, en 4 vigilias. La cuarta vigilia de la noche es en torno a las 5 de la mañana, la última parte de la noche. Evidentemente se tarda menos tiempo en cruzar el lago de Galilea, pero si el viento es contrario, significa que aunque haya pasado toda la noche, te encuentras justo a mitad del lago, en el peor lugar y en las peores condiciones, como pueda ser una tormenta. Porque os hagáis una idea, el lago, justo en el centro, tiene más de 60 metros de profundidad de agua, con lo cual el peligro es real y ellos, que eran marineros expertos, sabían a lo que se estaban enfrentando. De hecho, cuando ellos ven caminar a Jesús sobre las aguas, San Pedro le dice: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Y efectivamente, imaginaos a San Pedro poniendo un pie fuera de la barca, caminando sobre el agua y obrando, gracias al poder de Jesús, el mismo milagro que estaba Jesús haciendo. Pero en ese momento dice el Evangelio que San Pedro empezó a sentir el viento y le dio miedo. Y como sintió miedo, comenzó a hundirse. Esto quiere decir que también nosotros tenemos olas y viento contrario, y que lo más normal en la vida es la sensación del miedo, del vértigo. Imaginaos que San Pedro, que conocía muy bien la profundidad del lago, comienza a sentir vértigo sabiendo la cantidad de metros de agua que hay debajo de sus pies, y comienza a dudar, de tal forma que en este evangelio Jesús nos da una lección, una catequesis sobre la confianza. ¿Se pueden obrar cosas imposibles? Sí, pero confiando en el Señor, poniendo en Él todo nuestro corazón y toda nuestra vida. Porque es posible caminar sobre las aguas, donde mucha gente se hunde y es incapaz de nadar. Un cristiano hace pie y se mantiene firme perfectamente. Hay muchas veces que la gente siente cómo zozobra, cómo se empieza a ahogar, y sin embargo siente envidia porque donde los demás se ahogan, un cristiano es capaz de echar una carrera sin ni siquiera venirse abajo, porque un cristiano camina sobre las aguas. Y Jesús nos enseña en este evangelio que se puede caminar sobre las aguas, pero necesitamos confiar y reírnos del miedo. Necesitamos sentido del humor ante las situaciones difíciles con las cuales nos está acometiendo la vida. Y sobre todo, San Pedro es capaz de caminar cuando está mirando fijamente al Señor, pero cuando empieza a mirarse los pies, se hunde. Significa que no tenemos que ver el agua, ni tenemos que mirar al viento. Tenemos que tener la mirada puesta en Cristo, porque la vida cristiana consiste en mirarle fijamente solo a Él. San Pablo nos dice: fijos los ojos en Jesús, una expresión que es prácticamente para enmarcar. Fijos los ojos en Jesús significa que no mires a los dados, no mires a lo que te asusta, porque de lo contrario te ahogarás. Y en el momento en el cual San Pedro se está ahogando, lanza la oración más desesperada de todo el Evangelio, pero a la vez yo creo que la oración más auténtica: Señor, sálvame.
y justo en ese momento se encuentra con el brazo de Jesús que baja hacia abajo y le rescata. Señor, sálvame. Es una oración que contiene solo 2 palabras, pero que está pronunciada desde la confianza y desde una situación desesperada, podríamos decir. ¿Por qué? Porque nuestra oración tiene que ser auténtica, no consiste en aburrir a Dios con palabras. Fijaos, simplemente dichas con cariño y repetidas con frecuencia estas 2 palabras desde el fondo de nuestro pozo, de nuestro sufrimiento o del túnel en el cual podamos estar, fíjate simplemente en estas 2 palabras, Señor, sálvame, y dichas con cariño y repetidas con frecuencia, a mí no se me ocurre una oración más bonita, Señor, sálvame, con la confianza de que en ese momento Jesús estirará el brazo y te sacará para hacer que tú camines sobre las aguas. Y efectivamente, San Pedro entra dentro de la barca y justo en ese momento amaina la tormenta y se produce una gran calma. Y los discípulos dicen, verdaderamente es Hijo de Dios. Tienes dentro de tu barca a Dios mismo. Y como diría de nuevo San Pablo, si Dios está con nosotros, lo dice en la carta a los Romanos, ¿quién está contra nosotros? ¿Temes el hambre? ¿Temes el peligro? ¿Temes las situaciones difíciles y conflictivas por las cuales estamos atravesando ahora en la historia, que prácticamente parece que no tenemos un año de reposo, porque siempre nos estamos enfrentando a noticias nuevas y cada vez más tristes y desconcertantes? Tú di, Señor, sálvame, y el Señor vendrá a poner una gran calma donde antes había una gran tempestad. Pues de parte de Mater Mundi os deseamos una lectura fructífera del Evangelio de San Mateo.